Cordial saludo, tutora Yasmin Sánchez. Mi nombre es Gina Alejandra Fuenmayor Rangel. Pertenezco al grupo Contratación Pública y Privada del grupo número 37. Mis compañeros Viviana González Ruiz, Jesús Alberto Hernández y Lizeth Moreno Beltrán. A continuación, vamos a ver las diferencias entre el contrato público y privado. En el contrato público encontramos las siguientes. Es contratada por entidades del Estado, el inversionista es el Estado o mixta, privada y pública. Se hace con el objeto de desarrollar una obra de beneficio social, se desarrolla o se implementa por mandato legal. El financiamiento se hace a través de gestión de otras entidades del Estado. Y en el contrato privado encontramos que se hace por entidades de inversionistas particulares, capital exclusivamente privado, se crea para desarrollar inversiones de infraestructura o mejoramiento de empresas, se solicita por acuerdo entre particulares y se busca en inversionistas o en utilidades generadas por la misma empresa. las partes del contrato público y privado. En la parte del contrato público encontramos la etapa precontractual, que es en donde se definen los términos del contrato. Se firman los derechos y obligaciones que les corresponden a cada parte, se establece en el territorio donde se dará inicio al contrato y se pacta el tiempo que durará el contrato. En la etapa contractual es el desarrollo del contrato y en la etapa postcontractual la parte contratada debe cumplir a cabalidad las obligaciones establecidas, los informes de ejecución y demás convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. En esta etapa se da por terminado el contrato. Por otra parte, en el privado encontramos el consentimiento de los contratantes, que es donde acuerdan realizar un contrato, el objeto, que es el propósito del contrato, la causa, que es para qué y cómo se realiza el contrato. Partes que intervienen en un contrato. Encontramos el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, el contratista, que es quien provee el servicio o bien contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Y el interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. Principios del contrato público y privado. Encontramos la transparencia, la economía, la responsabilidad, la igualdad, la moralidad, la eficacia, celeridad, imparcialidad, publicidad, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, planeación, omisión al deber de planeación, previsibilidad y debido proceso. En los principios del contrato privado tenemos el abuso del derecho, autonomía de voluntad, buena fe, consensualidad, enriquecimiento sin causa, error común, imprevención y realidad. Los contratos públicos, los tipos y clasificación. Podemos encontrar en contratos públicos el contrato de obra, que son contratos los cuales se celebran con las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. El contrato de consultoría son contratos que se celebran con entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión y estudios de diagnóstico. Contratos de prestación de servicios son los que se celebran con entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Y el contrato de concesión son los que se celebran con entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización de una obra o bien destinados al servicio o uso público. En el contrato privado tenemos el contrato unilateral, que este contrato es cuando una de las dos partes se obliga con otra que contrae obligación alguna. El contrato bilateral, que se presenta cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El contrato gratuito, que es el contrato de beneficencia cuando solo se tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. El contrato oneroso,
que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. El contrato conmutativo, que es el contrato oneroso, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y el contrato aleatorio, este se da el equivalente que consiste en una contingencia incierta de garantía o pérdida. Tenemos también el contrato principal, que este contrato es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. El contrato accesorio, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. El contrato real, que es cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa que se refiere. El contrato solemne, este contrato solemne es cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no se produce ningún efecto civil. El contrato consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Según el artículo 86 de la Ley 1474, la responsabilidad por incumplimiento del contrato procede frente al incumplimiento contractual y encontramos que aparecen multas, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada, declaratoria de caducidad. Para ser más específicos, en el contrato público encontramos que las entidades públicas tienen unas cláusulas excepcionales que les permiten una posición favorable al contrato, se rigen por normas de orden público, las controversias en lo público se rigen por la jurisdicción contencioso-administrativa y la terminación unilateral y caducidad de contrato, inhabilidad para celebrar contratos con entidades. Mientras que en el contrato privado tenemos que el contrato privado no cuenta con cláusulas excepcionales, se rige por las normas de orden privado y por la jurisdicción ordinaria. En este caso no se puede declarar la caducidad, no se pueden imponer multas y no se puede dar la terminación unilateral del contrato. La aplicación del principio de igualdad e intereses general y particular se basa en el principio de igualdad, que es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho, y este principio en términos generales ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual. El término de la Constitución no es uniforme, puesto que se utiliza interés social, interés público, interés colectivo e interés de la nación. Con esta diapositiva damos por terminada nuestra presentación. Agradecemos mucho a la tutora Yasmin por todo el apoyo que nos brindó. Muchísimas gracias.